La puerta principal se cerró de golpe a su espalda y Luz se encontró en los escalones de piedra, apretando un sobre en sus manos. Detrás de ella quedaba una casa lujosa. Un gran salón donde, hasta hace un momento, la dueña de la casa, Paulina Quintana, una mujer autoritaria y severa, la había reprendido sin piedad frente a todos. «Ya no tienes nada que hacer aquí», resonaba como una sentencia la voz de su antigua patrona. «¿Se te olvidó quién es la dueña y quién la sirvienta? Búscate otro trabajo. Fuera de aquí». Luz bajó la cabeza. Le ardían las mejillas. Sabía que cualquier justificación solo añadiría más leña al fuego y que no había vuelta atrás. Además, ¿cómo podría defenderse ante alguien que había creído tan fácilmente en acusaciones absurdas? El resto del personal desviaba la mirada, temerosos de caer en el radio de la ira de la señora. Solo en el rostro de su esposo, Andrés, se dibujaba una sonrisa cínica, apenas perceptible. Él observaba la escena como si fuera una obra de teatro en la que él mismo era el protagonista, y su esposa, una simple marioneta celosa. Luz dio un paso adelante. Frente a la entrada yacía su maleta, que habían arrojado detrás de ella. Alguien había empacado sus cosas a toda prisa, con descuido y sin el menor remordimiento. Todas sus modestas pertenencias, toda su vida, cabían en esa pequeña caja. Se sentó en un escalón, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Se sentía herida, su honestidad y decencia pisoteadas por una sucia calumnia. Miró sus manos, encallecidas por el trabajo. En su bolsillo llevaba el sueldo de las últimas 3 semanas, pero sabía que ese dinero apenas le alcanzaría para alquilar un lugar y comprar comida. ¿Y después qué? La búsqueda de empleo podría prolongarse y no tenía a dónde ir. De repente, la puerta se entreabrió de nuevo. La joven levantó la vista y se giró. «Toma», dijo Paulina con tono altanero, «para que luego no digas que no te ayudé». Lanzó un sobresellado a los pies de su exempleada. Luz lo recogió. Se sentía grueso. Estaba dirigido al señor Montenegro. «Quizás ese tullido solitario te acepte». Paulina torció los labios en una mueca de regodeo. «Justo está buscando una cuidadora. Ahí te servirán tus talentos. Sabes bien cómo ofrecer consuelo». «No es así». La puerta se cerró de nuevo. Luz estremeció involuntariamente por el sonido brusco y luego, lentamente, le dio la vuelta al sobre en sus manos. Tenía algo de dinero, pero no era suficiente. No tenía otra opción. Un tiempo después, la pobre muchacha llegó a la casa de los Montenegro. Se detuvo frente a ella, una enorme residencia revestida de piedra moderna y cristal. Parecía inexpugnable, como una fortaleza. Luz tocó el timbre. Cuando la puerta se abrió, apareció una mujer mayor con el rostro arrugado como papel estrujado. «¿A quién busca?», preguntó secamente. Luz, en silencio, le entregó el sobre. La mujer miró el nombre del dueño de la casa, escrito con una caligrafía elegante. Al ver el apellido Quintana en una esquina, su rostro severo mostró un atisbo de comprensión por un instante. Luego, volvió a su expresión fría y distante. «Pase», le espetó, dejándola entrar. «Deje su maleta en la entrada». «Sígame». Luz la siguió obedientemente. Un silencio profundo reinaba en el interior. Pasaron junto a varias habitaciones. El salón principal era hermoso, pero sin vida. De las paredes colgaban cuadros de expresionismo abstracto y en las esquinas había objetos de arte moderno, como congelados en el tiempo. Sobre una gran mesa de comedor para 10 personas, un solitario jarrón contenía flores marchitas. Parecía que, tras esa fachada moderna, se ocultaba una tragedia. «No se entretenga», dijo la mujer, y su voz resonó en el vestíbulo vacío. En el pasillo, pasaron junto a fotografías colgadas en las paredes. En ellas, jóvenes sonrientes y felices posaban en la cubierta de un yate blanco impecable o en algún destino de playa paradisíaco. La mujer se detuvo ante una puerta y llamó. «Ha llegado la nueva cuidadora». «Que entre», se oyó una voz masculina y rasposa. Luz respiró hondo y entró. Esperaba encontrar a un anciano frágil y caprichoso, pero en la cama yacía un hombre joven y pálido, hojeando un libro. Era el mismo hombre de las fotografías, solo que ahora sus ojos tenían un brillo apagado. «Hola, mi nombre es Sebastiani, como ya habrá adivinado. Yo soy el dueño de esta casa», dijo sin mirarla. «Y bien, ¿quién es usted y quién la ha enviado?». Luz se sentía insegura. «Me llamo Luz. Vengo por una recomendación». «¿Recomendación de quién?». Apartó la vista del libro y la miró con frialdad. Su mirada era tan penetrante que Luz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apenas pudo pronunciar palabra. «De la señora Quintana». Al oír ese apellido,
Algo parecido al alivio cruzó el rostro de Sebastián. Se incorporó sobre los codos, observando a la recién llegada con interés. Paulina, exhaló. Así que la despidió. Lo sintió que la vergüenza y el resentimiento le subían por la garganta. No me gustan las sorpresas, dijo él, mirándola directamente a los ojos. ¿Por qué la despidió? Luz no podía decir la verdad, pues podría convertirse en un chisme. Y quién sabe cómo le afectaría eso después. Se difundieron rumores falsos sobre mí, dijo evasivamente. Dijeron que no era digna de confianza. Sebastián soltó una risita y un destello apareció en sus ojos. ¿Y cree que se podrá ganar mi confianza? La recorrió con la mirada de arriba a abajo. Haré todo lo posible para lograrlo, respondió la joven en voz baja. A la cuidadora anterior la despedí por negligente. No pienso tolerar eso de nuevo, continuó él con frialdad. Tengo mis condiciones. Si decide quedarse. Primero, debe estar disponible todo el día. Segundo, no debe hacer preguntas ni meter la nariz en asuntos ajenos. ¿Entendido? La muchacha asintió lentamente. ¿Tiene dónde vivir? Continuó el dueño de la casa con su interrogatorio. No, respondió Luz. Aún más bajo. El señor Montenegro llamó a la ama de llaves. Cuando la puerta se entreabrió y la mujer asomó la cabeza. Él le dijo, muéstrele su habitación y explíquele las reglas. Le darás de comer 3 veces al día. Con estas palabras, volvió a sumergirse en su libro. Luz siguió obedientemente a la mujer y recogió su maleta. Se detuvieron ante una puerta discreta en el otro extremo de la casa. La mujer la abrió, dejando que Luz entrara en una pequeña habitación amueblada con sencillez. Era evidente que nadie había vivido allí recientemente. Esta es su habitación, le espetó. El baño está en el pasillo. El desayuno es a las 7 y la cena a las 8. No llegue tarde. Luz dejó su maleta en el suelo y se volvió hacia la ama de llaves. Disculpe, comenzó en voz baja. ¿Qué le pasó al señor? La mujer suspiró. Una sombra de cansancio y tristeza cruzó su mirada. Tuvo un accidente de coche, dijo en voz baja, como si fuera algo de lo que no quería hablar. Su prometida murió en ese accidente, y él ahora está postrado en cama. Hizo una pausa. Desde entonces, todo cambió. Se encerró en sí mismo, no quiere ver a nadie. En el último año, han pasado por aquí 8 cuidadoras. Ninguna aguanta. ¿Se recuperará? Preguntó Luz suavemente. ¿Mejorar? La mujer negó con la cabeza. Los médicos dijeron que prácticamente no hay posibilidades de que vuelva a caminar. Tiene las piernas paralizadas. Él mismo parece no creer que se recuperará. Y en su estado, si una persona no tiene fe, no hay nada que esperar. Entiendo, dijo Luz, mirando fijamente a la mujer. ¿Y él siempre fue así? No. Antes todo era diferente, suspiró de nuevo. Algo parecido a la nostalgia asomó en su rostro. Era alegre, generoso, siempre de viaje, buscando aventuras, pero eso fue en otra vida. Desde el accidente, todo cambió. Luz sintió que la mujer ya no quería seguir hablando. Le dio las gracias y la ama de llaves se retiró en silencio. La joven se sentó en la cama, pensativa. Ahora entendía por qué la señora Quintana la había enviado precisamente a ese lugar. Era difícil imaginar un sitio mejor para esconder a una antigua sirvienta y evitar los chismes. Esa noche, Luz se despertó por un ruido extraño. Provenía de una habitación cercana. El sonido era sordo y se repetía con un jadeo pesado. La cuidadora salió silenciosamente de su cuarto y, aguzando el oído, caminó hacia el origen del ruido. Venía de la habitación contigua a la del dueño de la casa. La puerta estaba entreabierta. Luz se asomó con cuidado y vio algo que no podría haber imaginado. A la tenue luz de una lámpara, Sebastián, sujetándose con las manos a unas barras paralelas, movía las piernas lentamente, con un esfuerzo visible. Tenía el rostro empapado de sudor, el pelo pegado a la frente y los ojos cerrados por la tensión. Luz se quedó paralizada. Observó cómo superaba el dolor, cómo su cuerpo temblaba por el esfuerzo. En ese momento, no vio a un rico caprichoso y consentido, sino a un hombre atormentado que luchaba. De repente, se detuvo, respirando con dificultad. No logró dar el siguiente paso. Golpeó las barras con el puño, lleno de desesperación, y en ese instante, su mirada se encontró con la de Luz. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué demonios haces aquí? Siseó él. Luz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yo oí un ruido, dijo, titubeando. Pensé que se sentía mal. Él torció los labios. No deberías haber visto esto. Lentamente, soltó las barras y, apoyándose en su silla de ruedas, se sentó.
Luz se acercó. Podía ver su dolor. ¿Entonces no está paralizado?, preguntó en voz baja. Él esbozó una sonrisa amarga. No del todo. Puedo moverme un poco, pero los médicos dijeron que es inútil, que la rehabilitación tomaría años. No creen en mí, como todos los demás. Luz sintió que se le encogía el corazón. Yo sí le creo, dijo con firmeza. Sé lo que es que te consideren un inútil. Puedo ayudarlo. Él guardó silencio por un largo rato. Parecía estar tomando una decisión. Está bien, su voz se suavizó. Pero tienes que hacerme un juramento. Nadie. Nunca. Debes saber lo que estoy haciendo. No quiero que nadie comente mis fracasos. Mi diagnóstico. Mi estado. Mis pesadillas por el accidente. Todos estos son mis problemas. Y no quiero que nadie lo sepa. Luz le tendió la mano. No le diré a nadie. Él, lentamente, como si no terminara de creerlo, le estrechó la mano. Después de que ella lo ayudara a volver a la cama y lo acostara, Luz regresó a su habitación. Por la mañana, se levantó para el desayuno. Comenzaba su primer día completo de trabajo en esa casa. Tragó rápidamente la comida y se apresuró a llevarle el desayuno a Sebastián. En la bandeja, además de un plato de avena, había una pequeña y elegante taza de café cargado. Luz notó que, en la casa de un hombre rico donde se podía permitir cualquier cosa, el desayuno era simple avena. Sebastián fruncía el ceño. Cuando la cuidadora se disponía a marcharse, la detuvo. Espera, dijo. Lo que viste anoche no se lo cuento a nadie, y tú tampoco debes hacerlo. ¿Entendido? Luz asintió. Sí, ya quedamos en eso. Perfecto, dijo él. Ahora escucha. A las 11 va a venir un socio de negocios. Es posible que necesite tu ayuda. Tienes que estar lista. Hasta la hora de la reunión, Luz no se quedó de brazos cruzados. Cumplió con todos los encargos de Sebastián. Ordenó y ventiló la habitación. Y cuando terminó con sus tareas, fue a ayudar a la ama de llaves en la cocina. ¿Necesita ayuda?, preguntó. La mujer la miró, y en su rostro severo asomó un instante de alivio. Claro que sí, respondió. Al menos alguien pregunta. Hubo un tiempo en que aquí había mucho personal, pero ahora estoy sola. Así que no preguntes. La ayuda nunca está de más. Luz, encantada con su consentimiento, se puso a trabajar con entusiasmo. Limpió el polvo, lavó los platos, ayudó a cocinar. Trabajó tan diligentemente como pudo para ganarse la confianza en su nuevo empleo. Sonó el timbre de la puerta. La ama de llaves estaba amasando y le hizo un gesto a Luz para que fuera a abrir. La joven abrió la puerta y se quedó sin aliento. Era Andrés Quintana, su antiguo patrón. Tragó saliva, sintiendo que la aparición de ese hombre en su vida de nuevo no traería nada bueno. Permaneció en silencio mientras Andrés la saludaba. Él la miró, y una sonrisa de suficiencia apareció en su rostro. Vamos, no te enojes, le susurró. ¿Quién crees que le dio la idea a mi esposa de mandarte con el buen Sebas? Sus palabras contenían una insinuación inequívoca de que todo había sido obra suya. Entró en la casa y se dirigió a la habitación de Sebastián. Luz, sin decir una palabra, regresó a la cocina. Un rato después, la ama de llaves la mandó a quitar el polvo de las habitaciones. Luz estaba limpiando un espejo cuando Quintana pasó por el pasillo. Se frotaba las manos con aire satisfecho, murmurando para sí mismo. Bueno, no está tan mal. Si no pude eliminarlo físicamente con el accidente, de todos modos no le queda mucho tiempo. Tarde o temprano, me cederá el control de la empresa. Luz, al oír su frase, se apartó de inmediato de la puerta y, cruzando la habitación, salió por otra. El corazón le latía desbocado. Se encontró con Andrés en la entrada. Ah, aquí estás. Lucecita, dijo él, entrecerrando los ojos. Ahora mi esposa no será un estorbo. Se inclinó hacia ella y susurró, no hay nada que temer. Podemos vernos aquí, en casa de Montenegro. Luz se apartó bruscamente. Ya se lo dije una vez. No, dijo la joven con firmeza. Andrés sonrió. A ver si no te arrepientes. Lucecita. A ver si no terminas llorando. Quintana salió de la casa, dejando a Luz sola. Ella lo miró alejarse con expresión sombría. Tenía una pregunta. ¿Sabría Sebastián lo que ella había oído por casualidad? Se acercó a su habitación y llamó suavemente. ¿Se puede?, preguntó. Adelante, respondió Sebastián con voz ronca. Estaba en la cama, examinando unos papeles. Oye, ayúdame a llegar al baño, dijo él. Luz, sin decir nada, se acercó. Él, apoyándose en su hombro,
Caminó lentamente hacia el baño. Pesaba mucho. Cuando regresaron, Sebastián se sentó en la cama, respirando con dificultad. «Sabes», dijo en voz baja, con la voz llena de amargura. «No me acostumbro a tener que pedir ayuda simplemente para ir al baño. Y si no hay nadie cerca, se convierte en una verdadera prueba». Y pensar que antes del accidente, Luz lo escuchaba, y su corazón se encogía de compasión. «Hoy oí al señor Quintana hablar sobre el accidente», dijo ella en voz baja. Sebastián, frunciendo el ceño, preguntó: «Andrés, ¿sobre el accidente?» «Sí», respondió ella. Dijo algo sobre una eliminación física y que no había logrado hacerlo con el choque. Sebastián negó con la cabeza, y sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. «No lo creo. Andrés ha sido mi amigo durante muchos años. Creamos la empresa juntos. En principio, es un buen tipo, sensato y buen negociante. Seguramente oíste mal». «No oí mal», dijo Luz con firmeza. «Dijo exactamente eso. Entiendo que le resulte difícil de creer, pero yo sé por experiencia propia qué clase de persona es». Sebastián la miró con el ceño fruncido. «¿De dónde?», preguntó. «¿Qué sabes tú?». «Intentó sobrepasarse conmigo», dijo Luz en voz baja, mientras sus mejillas se sonrojaban. «Y al no conseguirlo, hizo creer a su esposa que yo era la que lo provocaba. Por su culpa me corrieron de mi trabajo anterior». Sebastián le escuchaba, y era evidente que se había sumido en sus propios pensamientos sombríos. Luego intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Se apoyó en la silla de ruedas, respirando con dificultad. «Me duele la cabeza a reventar», dijo. «Necesito distraerme». Sin decir una palabra, se pasó a la silla de ruedas y se dirigió al gimnasio. Luz lo siguió. Se aferró a las barras con furia y se levantó de un tirón. Luz observó cómo superaba el dolor, como su cuerpo temblaba por el esfuerzo. «Lo entiendo», dijo ella en voz baja. «A mí tampoco me podía creer que me hubieran tendido una trampa de una forma tan ruin. Pero sucedió. Precisamente por eso estoy aquí». Sebastián, deteniéndose, la miró. En sus ojos se reflejaba el dolor, pero también una especie de determinación. «Sufrimos por culpa de la misma persona», dijo él. «Nos utilizó a cada uno a su manera y quiso aplastarnos». Luz se acercó más. «No dejaremos que acabe con nosotros, ¿verdad?», dijo. «Ahora estamos juntos». Sebastián sonrió de repente. «Sí, ahora estamos juntos. Todavía no he firmado los papeles para cederle la administración de mi parte. Me dio 2 meses para pensarlo». Al día siguiente, Sebastián contrató a un detective privado. Pasaron las semanas. Mientras el detective llevaba a cabo su investigación, Sebastián y Luz trabajaban sin descanso. El progreso era evidente. Cada día comenzaba con entrenamiento. Sebastián, apoyado en el hombro de ella, aprendía a caminar de nuevo. Sus músculos ardían de dolor. Respiraba con dificultad y gruesas gotas de sudor corrían por su cuerpo, pero no se rendía. Cada nuevo paso era una pequeña victoria, y cada caída, una nueva prueba. Había días en que casi no podía levantarse, y Luz, al ver su dolor, lo animaba. Le ayudaba a caminar apoyándose en la pared a lo largo del largo pasillo. Estaban juntos. Y eso era lo más importante. Cada mañana, Luz le llevaba el desayuno a Sebastián, y ya no era solo avena. Le añadía frutas y nueces. Y junto a la taza de café siempre había un pequeño jarrón con flores frescas que recogía del jardín. Pero cuando las flores se acabaron, comenzó a dejar en la bandeja una tarjeta con una cita. Sebastián ya no era tan sombrío y cínico. Ahora siempre había un brillo en sus ojos, y sonreía al mirarla. Una mañana, cuando Luz, sonriente, dejó la bandeja en la mesita, Sebastián tomó la nueva tarjeta en sus manos y leyó: «La lucha es la condición de la vida. La vida muere cuando la lucha termina». «Hay algo de cierto en eso», dijo pensativo. Hubo un momento en que sentía exactamente eso. Simplemente estaba acostado, esperando el final. Pero ahora todo es diferente. La miró. «¿Sabes, Luz?», Winston Churchill dijo una vez: «Si estás atravesando el infierno, sigue caminando». Siento que eso me aplica, y solo gracias a ti sigo caminando. Luz le tomó la mano. «Sebas, yo creo que podrás llegar hasta el final». Él sonrió. «Ahora lo sé». 1 mes y medio después, Sebastián ya podía, con la ayuda de su cuidadora, bajar al comedor del primer piso. Le pedía a la ama de llaves que sirviera el almuerzo y la cena para 2. Disfrutaban de la compañía del otro. Conversaban, reían, compartían historias. Luz sentía un profundo afecto por él. Y no era solo simpatía por un paciente.
Era un sentimiento de familiaridad, como hacia alguien muy cercano. Finalmente, el detective trajo pruebas concretas que revelaron toda la verdad. Encontró a un testigo del accidente, y con las placas del video de su cámara de coche, localizó al dueño del camión que había embestido el auto de Sebastián en la carretera y se había dado a la fuga. Con la ayuda de la policía, el detective consiguió que el conductor confesara que había provocado el accidente por orden de Andrés Quintana. La confirmación fue una transferencia de una gran suma de dinero desde una de las cuentas de una empresa fantasma afiliada a Quintana. Cuando Sebastián recibió esta información, marcó inmediatamente el número de Andrés. «Hola, soy yo», dijo con voz ronca al teléfono. «Me siento muy mal. Quería que vinieras. Necesito firmar la renovación del contrato de administración. Siento que ha llegado el momento». Quintana aceptó ir sin dudarlo. Tal como acordaron, el socio llegó a la hora indicada al día siguiente. La ama de llaves lo dejó pasar. Andrés caminaba por la casa sintiéndose un vencedor. Todo iba según su plan. La artimaña se acercaba a su fin, y pronto la empresa estaría bajo su control total. Luego, se desharía definitivamente de esa carga inútil. Quintana se dirigió directamente al dormitorio del dueño de la casa. Luz estaba de pie junto a la cama de Sebastián. Cuando Andrés entró en la habitación, le lanzó una mirada de doble sentido y le guiñó un ojo. Luz contuvo un escalofrío y le devolvió una mirada gélida, llena de desprecio. Era el fin del viejo juego. Sebastián yacía recostado sobre unas almohadas, sosteniendo unos papeles. Parecía pálido y cansado, como un hombre quebrado y condenado para siempre a una cama. Quintana se acercó y, con una sonrisa de suficiencia, le dio una palmada en el hombro a su amigo. «¿Qué pasa, viejo?», dijo. «Todavía no puedes levantarte. Te dije que habría sido mejor firmar los documentos la vez pasada». «Yo sí puedo levantarme», dijo Sebastián de repente, y lo miró con ojos claros. «Pero cuando yo me levante, tú te vas a sentar». El rostro de Quintana se alargó por la incomprensión. «Pero si dijiste que estabas muy mal», se le escapó. Sebastián bajó las piernas de la cama y, apoyándose en el borde, se levantó lentamente, con esfuerzo. Le temblaban las rodillas, pero se mantuvo en pie. Miró directamente a los ojos a su socio, y en su mirada no había ni una pizca de la antigua impotencia. «Y con eso contabas, ¿verdad? Cuando enviaste un camión de 20 toneladas contra mi coche». La voz de Sebastián era tranquila y pesada. «¿Qué estás diciendo, Sebas?» «Somos amigos», exclamó Andrés, presa del pánico. «Los amigos no intentan matarse por un montón de dinero, por un negocio. Eres un asesino. Andrés, mataste a mi prometida». «Quisiste matarme a mí», rugió Sebastián con ira. Quintana, pálido, quiso decir algo, pero en ese momento aparecieron policías en la puerta. «Señor Quintana», dijo uno de ellos, «está arrestado. Acompáñenos». Mientras lo sujetaban, Andrés miraba a su alrededor, sin entender qué pasaba. Gritaba que era un error, que le habían tendido una trampa, pero se lo llevaron de inmediato. Luz observaba la escena en silencio. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban de felicidad. Abrazó a Sebastián. «Lo lograste. Lo logramos». Sebastián, sonriendo, se inclinó hacia ella y la besó. «Todo esto es gracias a ti», dijo. «Tú me devolviste la esperanza». Pasaron varios años. Andrés Quintana cumplía su merecida condena por sus crímenes. Fue acusado de intento de asesinato, homicidio y fraude a gran escala. Pasaría mucho tiempo tras las rejas. Sebastián se recuperó por completo. Ya no se apoyaba en el hombro de nadie. Cada mañana salía a correr, disfrutando del aire fresco. Volvió a dirigir la empresa y, como único líder, puso orden en el caos que se había generado durante su ausencia. Él se ocupaba de los negocios y Luz lo ayudaba en todo. No solo era su esposa, sino también su apoyo, su musa, la que lo inspiraba cada día. Se convirtió en la dueña de la casa en toda regla. Y cuando las risas de un niño resonaron en el hogar, hasta la silenciosa y fría ama de llaves comenzó a sonreír y a mostrarse más cálida. Su vida estaba llena de una felicidad sencilla. Una vez resueltos los problemas acumulados en la empresa, Sebastián volvió a sus pasiones, viajar por el mundo, y a todas partes lo acompañaba el amor de su vida. El brillo había vuelto a sus ojos. Una tarde, mientras estaban sentados al borde de un volcán extinto, Sebastián le dijo: «Nunca olvidaré el día que entraste en mi corazón. No solo me diste esperanza, me diste una familia. Tú eres mi familia ahora». Luz abrazó a su esposo. Recordó cómo había llegado a esa casa, desesperada,
temiendo que su destino estuviera sellado, pero no se rindió. Luchó, y al final encontraron su felicidad, y ahora su vida estaba llena de amor y alegría. ¿Y a ustedes? ¿Les gustó mi historia? No olviden suscribirse a nuestro canal. En un par de días saldrá una nueva historia. No se la pierdan.